Buenas tardes, hermanos. Pues quisiera darles la bienvenida a todos a este culto de oración y de reflexión en la palabra del Señor. Y quisiera empezar pues leyendo una porción del Salmo 27, porque es un salmo que es alentador y nos invita justamente a eso, ¿no? A gozarnos en su palabra y a gozarnos en el Señor. Dice lo siguiente: El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen y permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Pues es un salmo que nos invita, como digo, a sentirnos protegidos por el Señor, a reflexionar en su palabra y ver lo maravilloso que es Él. Y es un pensamiento con el que me gustaría que empezáramos este culto. Pues vamos a orar para darle las gracias al Señor por este culto y ponerlo en sus manos. Gracias, Señor, por este culto. Gracias por la oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra, de reflexionar en lo que tú tienes para nosotros, Señor, de gozarnos juntos en ti y de poder, Señor, también transmitir a través de internet, Señor, y de los medios que tú nos das, pues que creemos en ti, que nos gozamos, Señor, en ti y que confiamos en ti, Señor. Amén. En estas semanas hemos estado meditando sobre el libro de Esther y hemos visto cómo el Señor, aunque no aparece en el libro de manera explícita, pues se mueve para la bendición del pueblo y para impedir que el pueblo de Israel sea exterminado, ¿no?, por sus enemigos. Y pues meditando sobre ello, pensé que podría ser una buena idea que reflexionáramos sobre la providencia del Señor, lo que significa la providencia y cómo el Señor actúa a través de nosotros y en nosotros. Así que nuestros hermanos Luis, Germán y Cair pues nos van a compartir en este sentido pues cómo el Señor o cómo ellos han visto la providencia del Señor en sus vidas. Hola, muy buenas noches. Cuando Miguel me pidió que hablara sobre la providencia de Dios en mi vida, pues lo primero que hice fue acercarme a ella bajo la perspectiva del Señor. Quise entender que cuando hablamos de providencia de Dios, de qué estamos hablando, ¿no? Y providencia de Dios pues significa el poder todopoderoso y siempre presente de Dios. La providencia de Dios sostiene y gobierna todo lo creado. Se trata del cuidado amoroso que Dios tiene para eh, amoroso y previsor que tiene Dios para con sus criaturas. Me gustó una definición que leí y quiero compartir con ustedes en esta noche. La providencia de Dios es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Él sostiene todo en su mano, el cielo y la tierra y todas sus criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza, de hecho, todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. En definitiva, la providencia de Dios es la provisión y su señorío sobre todo lo creado bajo su mano paternal.
Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en la providencia de Dios para mi vida es la provisión de una morada eterna por el don de la salvación en Cristo Jesús. Un lugar donde pasar la eternidad con Dios para adorarle, alabarle y servirle por siempre. Esto produce en mí pues una esperanza viva, como dice la palabra. Cuando pienso en la provisión, en la providencia del Señor, lo hago primero desde una perspectiva espiritual. Por eso también pues viene a la mente la provisión de un Salvador, del Señor Jesús, por el cual pues tengo acceso a la comunión e intimidad con el Padre. Puedo hablar con Él y también escuchar su palabra. Además, pues en este mundo, pues el Señor nos envió, no nos ha dejado solos y nos envió el Espíritu Santo para morar en nosotros. Él nos consuela, nos guía, nos ayuda en nuestras debilidades, desarrolla en nosotros el carácter de Cristo, transforma nuestra vida en discípulos de Cristo. Dios también nos ha provisto pues de su palabra, que nos permite escuchar su voz y conocer su voluntad de una forma precisa y sin variación. También nos ha provisto pues de una familia en la fe que va desde nuestra iglesia local hasta pues toda la familia de la Iglesia Universal en toda la tierra, unidos por un solo espíritu. Todo esto me viene a la mente bajo la providencia del Señor en el terreno espiritual. Pero también veo la providencia del Señor pues en todo, en cada día, en cosas tangibles, materiales, como pues me viene a la mente la provisión de una familia, de un hogar, de bienes materiales, de dinero, de trabajo alineados con mis capacidades y talentos, también de amigos y buenas relaciones, además la salud y bueno, también muchas veces todo esto lo recibimos de manera pues sobrenatural y milagrosa. Otras veces eh, pues pequeñas cosas que del día a día que han supuesto, por ejemplo, grandes alegrías. Recuerdo una gran provisión del Señor que consistía en una silla de despacho. Cuando Raquel tenía 4 o 5 meses, pues el Señor providencialmente puso una silla del despacho, pues de modo que Raquel no cayera al suelo cuando estaba en el maxicosi y el maxicosi estaba encima de la mesa y ella pues se soltó y en lugar de caer al suelo pues cayó en esa silla. De todas formas, ahora también la providencia del Señor la veo de otra manera. Nos alegramos cuando el Señor nos favorece en todo y damos las gracias y la gloria a Él, ¿no? Pero nos cuesta menos, al menos nos cuesta, perdón, nos cuesta más cuando, pues, o nos cuesta más ver la providencia del Señor cuando pasamos por periodos de prueba, o en la adversidad, o en dificultades que aparecen en nuestra vida. Cuando perdemos, pues, la salud, el trabajo, la economía, familiares o amigos. En estos casos podemos tener, pues, como respuesta, no reconocer el señorío y la obra de Dios y, bueno, pues entender que Él no nos ha provisto lo que deseamos, o bien reconocer que todo coopera para bien y ver cómo Él nos provee de su presencia, de su amor, su compasión, misericordia, su fidelidad, su fortaleza, valentía, de dones espirituales, perseverancia, en fin, todo aquello que nos ayuda a probar el carácter y crecer en fe y cumplir el propósito para el cual el Señor pues nos ha llamado. A veces nos cuesta entender los caminos, pero sabemos que Él provee de todo lo que necesitamos
y nos capacita para esa buena obra que Él preparó de antemano. Su mayor deseo es que cada uno de nosotros crezca pues más cerca de Él y camine en el centro de su voluntad. Independientemente de la fuente, pues el Padre nos promete usar cada una de nuestras pruebas para bien. Saber esto, pues a mí me ha ayudado a cambiar mi actitud hacia ella y pues entenderlas que cada desafío al que nos enfrentamos es una razón para regocijarnos en lugar de ceder a sentimientos de impotencia y de derrota, aunque a veces no es fácil. Como hijos de Dios, nunca somos víctimas de nuestras circunstancias. Nuestro Padre Celestial tiene el control y de eso se trata, saber que estamos bajo la providencia del Señor. Él tiene el control absoluto de todo lo que nos concierne. Y con esto en mente, pues las pruebas ya no son fuente de ansiedad, de frustración, sino que es una manera de entender cuál es la voluntad del Señor. Nos permite las pruebas, pues, crecer y eso forma parte también de la voluntad del Señor. Nos permite crecer y forma parte de la providencia, quería decir, nos permite crecer en fe, en obediencia, en santidad, en amor y nos equipa para cumplir su voluntad. Con todo, el Señor también, pues, nos provee de esta fuente de alabanza y adoración hacia Él. Así que es una alegría que el Señor nos provea y la providencia del Señor la podamos ver en todos y cada uno de nuestros aspectos, de todos los aspectos de nuestra vida. Eso nos produce paz y gozo, saber que el Señor Todopoderoso es quien suple y que Él mismo es suficiente en todo. Y quiero terminar pues compartiendo un versículo, o dos versículos, mejor dicho. Uno está en Mateo 10, del 29 al 30, y otro en Filipenses 4, 19. Dice así: ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y Filipenses 4, 19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pues que esto sea una realidad para nuestras vidas. Buenas noches. Para ponernos en contexto de lo que voy a leer ahora, es en el libro de Isaías, en el capítulo 30. Y el contexto es el siguiente: Judá quiere hacer alianza con Egipto para que le defienda de sus enemigos. Y la cosa va por ahí. El Señor le dice que ni hablar, que no van a tener victoria, que van a ser derrotados, etcétera, etcétera. Entonces leo en este capítulo el 30 a partir del 18. Vamos a leer. Vamos a ver, 30 a partir del 18. Muy bien. Dice así: Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pero el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pide ayuda. Sin ninguna duda Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Lo que quiero resaltar de este texto o de esta parte del libro de Isaías es la misericordia y la gracia que tiene el Señor con su pueblo, con nosotros, porque nosotros somos su pueblo. Y recordando
una conversación que tuvimos así en grupo con unos hermanos y hermanas. Me preguntaron directamente que contara algún milagro que Dios hubiera hecho en mi vida. Y la verdad que la pregunta para mí fue inesperada, porque me puse a pensar y analizar un poco hacia atrás y veo que en mi vida no ha sido... la actuación del Señor en mi vida no ha sido espectacular en el sentido de que se produce un milagro que te emociona, que te levanta de la silla cuando lo oyes. Yo qué sé, podría ser... iba por una montaña, cruzaba un puente, el coche me derrapó, caía a 40 metros, el coche se desvalijó, no sirvió para nada, siniestro total, y yo salí ileso. Uy, eso sería emocionante, ¿no? Digo, madre mía. Pero esas cosas a mí nunca me han pasado. Bueno, o cosas parecidas. Y espero que no me pase. Lo cierto es que la misericordia y la gracia de Dios la he podido mirar cada día. Y mirando el milagro espectacular que ha hecho conmigo el Señor, pues ha sido el traerme de un reino de tinieblas al reino de luz, al reino del Señor. Es decir, añadirme a su familia. Y entonces en la conversión, cuando yo decidí entregar mi vida a Cristo, que llevaba ya unos 30 años sin contemplar a Dios para nada de mi vida, entonces yo esperaba que la conversión, esa entrega al Señor, fuera algo espectacular, como el coche que cayó hacia el barranco y salió ileso, que yo qué sé, esperaba que hubiera truenos, relámpagos o algo así. Y yo vivía en el Trasviche, en un pueblo cerca de aquí de Aruca, y esperaba el día ese especial. Para mí tenía que ser muy especial. Yo me lo imaginaba que algo tenía que ver yo de sobrenatural, por así decirlo. Entonces elegí un día muy claro de noche, con la luna llena, subí a la azotea, todo muy espiritual, qué bueno, qué bueno. Y empiezo a orar al Señor y evidentemente le entregué mi vida con toda sinceridad, esperando, por supuesto, que esos truenos y esos relámpagos, esa cosa especial y espectacular, ¿no? Y hubo un silencio. No había, claro, el pueblo era silencioso, era pues cerca de la medianoche. Aquella luna preciosa, el campo alrededor, yo en la azotea, y nada, no sentí nada, no pasó nada. Y para mí fue como, no, algo hice mal que tenía que haberlo hecho de otra manera. Lo cierto es que pasaron los días y en mi vida yo iba al trabajo y empecé a tener otras sensaciones, oía las canciones de alabanza, etcétera, en el coche cuando iba al trabajo y me emocionaba mucho, algo sucedía dentro de mí que fue cambiando poco a poco, pero fue, ya digo, una cosa progresiva. Y la verdad que para mí fue el milagro más grande que Dios hizo conmigo, fue ese. Ya yo era mayor, ya era casado y había tenido una vida un poco, bueno, como la que teníamos antes todos los que no teníamos al Señor, un poco desenfocada, etc. Entonces yo lo que quiero explicar es que el Señor, la misericordia y su gracia ha estado siempre conmigo, viviendo cada día. Cuando me levanto por la mañana, respiro, camino, observo a mi alrededor y veo la hermosa creación de Dios, veo que mi familia está bien, pago la factura. Toda mi vida ha sido una vida de bendiciones, pues entonces yo sería el milagro más grande es yo mismo y el Señor lo que ha hecho conmigo. Y para mí pues una vida de
de agradecimiento ahora que le doy la gloria a Él, porque yo no era nada ni tenía nada que pudiera ofrecerle, y Él me dio todo y me bendijo de una manera increíble. Así que si tu caso también es que no tienes una gran espectacularidad en los milagros que el Señor hace, ponte a mirar las pequeñas cosas de cada día y verás que la misericordia y la gracia siempre han estado ahí, al lado tuyo, aunque tú no lo percibas, como yo tampoco lo percibía. Así que animo a que podamos confiar en el Señor cada día, seguir adelante con fuerza, leyendo la palabra. Ahora estoy leyendo el libro de Isaías y me emociona mucho la misericordia de Dios con un pueblo que se aleja, que le abandona, que le idolatra con imágenes, etcétera, etcétera. Y el Señor, como leímos, está esperando a que vengamos a Él como estamos, que vengamos y que le entreguemos nuestra vida, que Él lo que quiere es indicarnos el camino. Él lo que quiere es que la gracia y su misericordia estén constantemente en nuestra vida para guiarnos conforme a lo que Él quiere, hacer con nosotros. Y buscar su voluntad sería la prioridad en nuestra vida. Así que mucho ánimo y adelante. Muy buenas noches. Quiero compartir una porción de la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de Juan, del 1 al 9. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, impotentes, ciegos, cojos, lisiados, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un cierto hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, le dice: ¿Quién quiere ser sano? Señor, le respondió el hombre, impotente, no tengo hombre que me meta al estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Le dice Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se iba. Y era sábado aquel día. Me siento muy identificado con este hombre, porque muchas veces nos centramos tanto en este mundo, en todas las cosas que hacen que seamos dependientes de las cosas que el hombre crea para distraernos. El enemigo crea muchas distracciones y muchas veces nos dejamos llevar, ¿no?, por estas cosas. Entonces desciende alguien antes que nosotros a ese estanque, como le pasaba a este hombre, y nos gana esa bendición según el pensamiento terrenal. Pero no nos estamos dando cuenta que al lado tenemos a Jesús, que es el que realmente tiene para nosotros la bendición que necesitamos. Seguramente estés viviendo una situación parecida. Yo sí estoy viviendo una situación parecida, y muchas veces me distraigo en los que bajan antes que yo al estanque. Me distraigo muchas veces en todos aquellos que bajan antes que yo. Me distraigo muchas veces en todos aquellos que dicen yo primero y llegan antes que yo al sitio. Y no me centro en que realmente tengo a Jesús conmigo y no me hace falta bajar a ese estanque, porque con Jesús tengo todas mis necesidades satisfechas. Entonces, borrón y cuenta nueva, nos centramos en Jesús, que es el que está al lado,
y nos olvidamos de todos aquellos que están pendientes que el ángel descienda de vez en cuando a remover el agua del estanque. Así que apropiémonos de esta palabra y hagamos como este hombre hizo, ¿no? Le hizo caso a Jesús, se levantó, cogió sus cosas y fue satisfecho. Centrémonos en el Señor, centrémonos en la vida eterna, en aquellas cosas que realmente son importantes, porque este mundo material al final pasará y tal como llegamos nos iremos sin nada. Que Dios les bendiga y que esta palabra sea de utilidad también para ustedes y de bendición, así como lo ha sido para mí. Buenas noches. Quisiera dar las gracias a nuestros hermanos por haber compartido pues, su testimonio y su visión sobre la providencia. Y dándole vueltas al asunto, algo que me llamó mucho la atención es, y que también tiene que ver con la providencia, ¿no? Es cómo Felipe fue a predicar al eunuco, cómo el Señor se movió, cómo, por decirlo de una forma, lo transportó hasta donde estaba el eunuco para que pudiera transmitir su palabra, ¿no? Y es que vemos que la providencia actúa de formas muy diferentes. Y quisiera dar paso a nuestra hermana Eunice y a Sofía, porque nos van a contar un testimonio, nos van a contar su testimonio de cómo el Señor les ha permitido testificar a otras personas de una manera que parece pues casi surrealista y bíblica al mismo tiempo, pero es maravilloso, ¿no? Y cómo el Señor se mueve en nuestra iglesia, no solamente actuando en nosotros, ¿no? Para hacernos similares a Cristo, sino en cómo nos permite también llegar a otras personas. Hola a todos, me llamo Eunice y quiero compartir con ustedes cómo conocí a Delfín. Yo suelo caminar cada día en un circuito cerca de casa. Allí va mucha gente y solemos saludarnos. Delfín era una de esas personas. Y un día me paró y me pidió disculpas porque él estaba sacando unas fotos a un paisaje y sin él darse cuenta yo salía en la foto. Yo le comenté que no tenía importancia ninguna y agradecí que hubiese sido tan sincero al contármelo. Me pidió que si podía acompañarme en la caminata y yo acepté. Seguimos hablando. Al cabo de 15 minutos aproximadamente me preguntó que si era cristiana y le dije que sí, que cómo lo sabía, y me dijo que se notaba en mi forma de ser y de hablar. Yo enseguida le pregunté si él creía en Dios y me dijo que sí, que sus abuelos eran canarios y emigraron a Cuba. De sus abuelos conoció muchas cosas sobre Dios. Delfín es cubano, pero gracias a sus abuelos tiene mucho cariño a esta tierra. Seguimos hablando sobre la existencia de Dios y le expliqué que nosotros nos congregamos en la iglesia evangélica. Durante esa semana me preguntaban mucho qué hacíamos, qué diferencias teníamos con los católicos y me preguntó si él podía ir a nuestra iglesia. Le contesté que sí, que las puertas están abiertas para todo el que quisiera ir. Le di la dirección y realmente no pensé que fuera a ir. Esto nunca me había pasado a mí, que Dios me utilizara a mí de esta manera tan clara. Eso no podía estarme pasando a mí. Pues para mi sorpresa, ese domingo Delfín se presentó en nuestra iglesia, y no solo sino con su mujer, su hijo y su nuera. En ese momento yo era la persona más feliz del mundo, y desde ese domingo Delfín no ha parado de asistir a nuestra iglesia, y después de 2 años me confesó que quería bautizarse, y ahora se encuentra con Pepe, mi pastor, haciendo el curso del corazón del cristianismo. Y está muy entusiasmado, y yo muy contenta de cómo Dios me ha puesto a Delfín en mi camino, y poder ver cómo crece en él. También muy agradecida por cómo Dios me ha usado y ver cómo he ganado a un amigo y a un hermano.
También agradecer a ambas familias por todo su apoyo. Esta es la historia de cómo conocí a Delfín y muchas gracias. Hola a todos, quiero contarles mi historia con mi amiga Jenny. Voy a intentar resumirla. Ella y yo nos conocimos cuando yo tenía 14, ella tenía 15 años, en un contexto fuera de la iglesia. Ella ni yo éramos creyentes y tampoco era un tema que fuera relevante en ese momento. Nuestros caminos se separan y cuando yo estoy en segundo año de carrera, me vuelvo a coincidir con ella, volvemos a tener contacto, volvemos a entablar una amistad. A mis 16 años yo conozco a Jesús, a mis 18 decido bautizarme y rendirle toda mi vida a Él. Por lo tanto, un año después fue cuando volví a tener este encuentro con ella, a tener una amistad, y yo pues comienzo a compartirle a Jesús porque era algo que había impactado mi vida. Mi vida había cambiado muchísimo desde que ella me había conocido hasta ese día. Y genuinamente ella pudo ver como toda esa transición, la pude ver, invitar a la iglesia, le regalé una Biblia, incluso vino a eventos de GBU. Realmente fui muy clara con ella y le conté quién era Jesús y el plan que él había establecido. Así que justamente en esa temporada ella también estaba conociendo otra religión y tomó la decisión de inclinarse por ello. Así que nuestros 6-7 años de amistad siguientes, pues gracias a Dios pues pudimos continuar con la amistad, pero sí es verdad que al final del día, cuando hablábamos de Dios, de qué entendía ella, qué entendía yo, quién era Jesús y demás, pues nunca había un punto de que estuviéramos de acuerdo, ¿no? Pero aún así el Señor siguió obrando en ella, no fue algo que nos dividiera. Creo que genuinamente fue algo que nos ayudó a construir una amistad bastante sólida. Obviamente yo siendo clara, ella siendo clara con su punto de vista. Pero el año pasado ella me cuenta que había tomado una decisión bastante importante en cuanto a su creencia. Y yo comienzo a orar más intencionalmente al Señor en este sentido porque sabía todo lo que implicaba también en su corazón. Cuando vuelvo de mi viaje, ella me cuenta que decide alejarse de esa creencia. Comienza a venir a la iglesia, comienza a venir al grupo de jóvenes, comienza a leer la Biblia. El Señor comenzó a trabajar de una forma impresionante en su corazón y hasta el día de hoy pudimos hacer un estudio que se llama El corazón del cristianismo, que fue de mucha bendición. Y ella a día de hoy ha tomado la decisión de seguir a Jesús. Su anhelo es bautizarse próximamente, así que es de gran gozo ver cómo el Señor obra aún a pesar del tiempo y de lo que parece incluso a veces imposible o muy difícil. Genuinamente Él es fiel, así que les comparto este testimonio. Pues es un gozo ver cómo el Señor se mueve en la iglesia y nos permite testificar a otras personas y llevar las buenas noticias tal y como Él nos encomendó, ¿no? Y es muy reconfortante ver que el Señor no cambia, que es el mismo en los tiempos bíblicos que ahora, ¿no? Como lo que hizo con el eunuco también lo hace ahora con nosotros. Así que la verdad que es de mucho gozo. Y siguiendo con los testimonios, me gustaría pues darle paso a Laura, porque ella nos va a contar su experiencia en Inglaterra y cómo ella se ha gozado también en el Señor en el servicio que ha hecho allí. Muy buenas tardes. Hoy me gustaría compartir con ustedes un poquito de mi experiencia durante el mes de febrero que estuvimos en Birmingham trabajando con la iglesia. Y antes de comentar un poco cómo fue, me gustaría dar las gracias a todos por estar orando por nosotros, por estar preguntando cómo estábamos, escribiéndonos. La verdad que sentimos el apoyo de la iglesia y el cariño aún en la distancia, así que muchas gracias por eso.
Nuestro tiempo allí fue de mucha bendición desde el principio. Estuvimos colaborando junto con Stuart, que es uno de los pastores de la iglesia, y la verdad que personalmente pude ver la mano de Dios en cada detalle, desde las cositas más sencillas hasta las cosas más grandes. Nos quedamos con 2 familias diferentes. Esteban con un matrimonio con 2 niños y yo con un matrimonio con un niño pequeñito. Y desde el principio nos hicieron sentir como en casa a cada uno. Pero personalmente en mi experiencia pues me sentí muy a gusto con ellos. Me integraron súper rápido en la familia. Y la idea era que nosotros íbamos a estar con una familia durante las primeras 2 semanas y luego las siguientes 2, las últimas 2, pues estaríamos con otra. Y ambas experiencias para mí personalmente fueron muy bien. La segunda mitad del mes estuve con una mujer que vive sola, que es parte de la iglesia también, y la verdad que también fue muy como enriquecedora la experiencia de haber estado con una familia y ver cómo es su día a día con un niño pequeño, y luego estar con una persona de mayor edad y también cómo aprender sobre ella, escuchar sobre su caminar con Dios, escuchar sobre cómo Dios la ha sostenido a lo largo de su vida también, y tener como tantos testimonios de su fidelidad. La verdad que me inspiró muchísimo. Las 2 experiencias fueron muy positivas en formas diferentes, pero ambas me inspiraron a acercarme mucho más a Dios y a confiar en Él. Y creo que personalmente, en concreto con las personas con las que compartí el tiempo de vivir allí, creo que creé conexiones profundas y pudimos compartir de temas también bastante profundos. Así que le doy gracias a Dios por esas amistades que se formaron también en la convivencia. Y luego en cuanto al trabajo con la iglesia, pues fue muy guay. No sabíamos exactamente en qué consistía todo lo que íbamos a hacer, pero a medida que se fueron dando las semanas, pues nos fuimos como asentando un poco más en lo que teníamos que hacer. Los lunes compartíamos en un ministerio que tienen de cuidado de niños, donde van mamás con sus niños o también mujeres que cuidan a niños pequeños mientras sus familias están trabajando. Y compartimos ahí con ellos. También teníamos una reunión de equipo los lunes en las que se podía hablar sobre cómo había ido el domingo, qué cosas tenían planificadas para la semana, donde se oraba uno por otro en cuanto al equipo de liderazgo y demás. Y también los lunes solíamos tener como una reunión para ver cómo hacíamos el resto de la semana, qué teníamos en las actividades para esa semana. Y luego durante la semana pues nos dividíamos en diferentes ministerios. Los martes teníamos un ministerio que se llama Coffee Morning, que es un grupo de hogar básicamente, pero se hace en un local que tiene la iglesia allí. Y era muy guay porque podíamos compartir con personas más mayores. Los grupos de hogar se reúnen diferentes días, pero más tarde, por la tarde. Y este era por la mañana, y la verdad que fue muy enriquecedor estar con también personas más mayores de otro país, con otras experiencias, y aprender de ellos y con ellos también de la palabra. Y Esteban y yo tuvimos el privilegio también de poder contar una historia bíblica en ese ministerio en las 2 últimas semanas, él en la última y yo en la penúltima, y fue una experiencia interesante poder contar una historia de la Biblia. En mi caso tocó la transfiguración en un modo diferente a como quizá yo estaba acostumbrada a hacerlo, y compartirlo así con otras personas, de la misma manera estudiarlo por mí misma y ver qué es lo que Dios me podía enseñar a través de esa historia. Así que personalmente fue una experiencia muy positiva, a mí me encantó, aunque era en otro idioma y demás. Y luego pues también los viernes teníamos un ministerio que se llama English Club, en el que básicamente se enseña inglés a personas que quieren aprender. Birmingham es una ciudad bastante internacional, tiene gente de muchos lugares y sobre todo tiene mucha gente joven. Entonces el objetivo de este ministerio también es enseñar a las personas a hablar inglés para que puedan tener herramientas para, ya que han venido de otros países, puedan tener herramientas para desenvolverse en el país, en este caso en la ciudad de Birmingham. Y también es una manera muy buena de que ellos puedan tener accesible el evangelio, ¿no? Porque al final cada uno viene de un lugar distinto, con idiomas diferentes, incluso dialectos diferentes,
y poder acercar el Evangelio a través del inglés, ¿no? Es como una herramienta muy, muy útil. Entonces teníamos primero las clases de inglés y luego teníamos historia bíblica y luego estudio bíblico. Entonces las personas que venían a las clases de inglés eran totalmente libres de quedarse al estudio bíblico, y la verdad que para mí fue una experiencia muy interesante y también muy enriquecedora ver cómo el Señor también pone diferentes inquietudes en las personas para cubrir ciertas necesidades, y fue muy, muy positivo. Y otra de las cosas que destacaría de mi tiempo allí es el tiempo que pudimos estar colaborando con GBU de Reino Unido, que fue una semana en la que en la universidad construyeron una marquesina muy grande en la que se ofrecían comidas gratis en plan en el almuerzo y en la cena, y en cada una de esas comidas, al igual que a las 3 de la tarde, habían como unas charlas / predicaciones sobre temas concretos: el amor, el gozo, la paz, etc. En los que se animaba a la gente a venir, en plan hay comida, es gratis, y entonces a la vez se sentaban en las mesas en los tiempos de comer y escuchaban el mensaje, y luego habían tiempos súper intencionales en los que los estudiantes hablaban con las personas que habían invitado, con los que se sentaban, que simplemente pasaban por allí y querían comer gratis. Entonces para mí fue muy inspirador ver cómo el ministerio era sobre todo liderado por los estudiantes, no era tanto un asesor gestionando, sino los propios estudiantes gestionando la mayoría de cosas, y también ver cómo fueron muy, muy intencionales en buscar conversaciones profundas con las personas que venían, e incluso las personas que estaban, los chicos, los estudiantes que estaban compartiendo o dirigiendo, dando paso al que iba a predicar, eran bastante honestos con su proceso, con cosas con las que habían lidiado, y eran capaces de abrir su corazón delante de desconocidos con el propósito de que ellos pudieran conocer a Jesús, ¿no? Entonces pues a mí me inspiró un montón, y creo que también en eso pudimos tener la oportunidad de colaborar, de ayudar. Nosotros estábamos sobre todo sirviendo la comida, ayudando con cosas de la cocina o a recoger, para que los estudiantes, que son los que se van a quedar ahí, van a poder hacer como el seguimiento, pudieran hacer esa labor. Y la verdad que fue una bendición también ver cómo el Señor provee y puede hacer cosas aún donde tú piensas que eres incapaz, pues Él puede hacer mucho más. Así que resumiría mi viaje en retador, en inspirador y en bendecido, porque siento que Dios abrazó mucho mi corazón en este tiempo, con todo lo que aprendí, con cada persona que conocí. El equipo también de la iglesia con el que trabajamos era gente muy, muy guay, y cada semana personas de la iglesia nos invitaban a sus casas a almorzar los domingos, o nos llevaban de paseo los sábados, que eran nuestro día libre, al igual que los jueves. Y para mí es una bendición poder ver cómo la iglesia del Señor te acoge, te cuida y te acompaña aún sin conocerte de nada. Y me encanta cómo el Señor nos une a cada uno en donde estamos, y también confío y espero que nosotros también seamos eso para las personas que vienen a nuestra iglesia, y que podamos cada uno donde estamos, con los dones que Dios nos ha dado, pues sirviéndolo a Él y también sirviéndonos unos a otros, porque creo que para eso estamos, ¿no? Entonces, gracias de nuevo por estar orando. Siento este largo mensaje o largo vídeo, al final es un mes de muchas experiencias, pero de verdad gracias por estar orando, por estar pendiente, y por todo el apoyo que recibimos, y por estar también sirviendo al Señor donde cada uno le ha puesto y haciendo lo que el Señor le ha llamado a hacer. Así que muchas gracias y un saludo, nos vemos. Pues con el testimonio de Laura damos por concluido el culto, y me gustaría terminar con una oración, recordarles que hoy sigamos orando los unos por los otros, que estemos atentos al Maranata, también a la cadena de oración, y que podamos seguir disfrutando y confiando en la providencia de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, te queremos dar las gracias por estos testimonios, por cómo tú nos enseñas de una manera práctica lo que significa la provisión, porque nos invitas con ello a estar confiados en ti, a descansar, Señor,
y a sentirnos relajados y protegidos y seguros, Señor, en ti. Te rogamos que tú nos ayudes a lo largo de esta semana para seguir siendo luz allí donde nos has puesto, para seguir siendo sal y dando testimonio de ti, Señor, y siendo obreros, como tú dices, obreros que utilizan bien la palabra y que son aprobados por ti, Señor. En el nombre de tu Hijo, amén.